Buenas noches. Quisiera darles la bienvenida a esta presentación de una coedición entre el Toro Celeste Ediciones, podríamos decirlo, y la Fundación Unicaja. Una colaboración que se extiende entre ambas entidades desde hace ya casi 5 años, desde 2013, ¿no? Y que ha cuajado en una serie de publicaciones en el ámbito del ensayo, la narrativa, la poesía, una edición digital de su revista, ¿no? Siempre ayudada y auspiciada por la Fundación Unicaja, cuyo patrocinio creo que es fundamental para que se desarrolle a cabo su labor fundamental y que corresponde a nuestro ámbito de actuación y donde tenemos que estar, ¿no? Esta noche, como ya he señalado, nos encontramos aquí en la presentación de El abismo de la creación, un libro de Juan Gavilán, que lleva el subtítulo, o podríamos llamarlo, de Joyce, Proust y Kafka, como subtítulo o donde centra la obra que hoy nos va a presentar don Juan Andrés Villena Ponsoda, catedrático de Lingüística General de la Universidad de Málaga, investigador principal del grupo de investigación VUM, podríamos decirlo. Ha dirigido varios proyectos de investigación, tanto nacionales y regionales, sobre sociolingüística, dialectología social, variación lingüística y lingüística de corpus. Forma parte del editorial board de la serie Studies in Language and Variation, John Benjamins, y del comité científico y asesor de varias revistas de la especialidad, Oralia, Elua, Revista de Filología y Entre Culturas, ¿no? Es miembro del comité científico de la International Conference on Language Variation and Change, y clave, ya ha participado en los trabajos de la red de investigación de la European Science Foundation sobre dialectología social, y fue organizador del QEM Málaga en 1998. Ha publicado diferentes trabajos especializados, tanto en revistas de sociolingüística, capítulos de libros y de manuales universitarios, tanto en Alemania, Gran Bretaña, Estados Unidos y México, aparte de España, ¿no? El libro que nos va a presentar, y él va a presentar también a su autor, a Juan Gavilán, es un libro que nos acerca al mundo literario y vivencial, ¿no?, de tres modos de entender la literatura y la creación. De lo que acabamos de comentar son las piedras angulares de la narrativa moderna, europea y universal, ¿no? Yo cuando he empezado a leer el libro, empecé a leerlo ayer, no me ha dado tiempo a terminar, no voy a engañar a nadie, me quedé casi en la página 110, ¿no? Recordé al empezar a leer el libro un pensamiento de Nietzsche, ¿no?, que cuando uno se asoma hacia el abismo también le mira, ¿no? Y es lo que yo sentía cuando estaba leyendo el libro, ese acercamiento tan profundo y tan bien escrito y tan claro, ¿no?, sobre todo tan legible a esta obra de estos tres autores, tan bien trenzada y que nos ayuda a comprender mucho mejor la significación de ese impulso creador de los tres autores. Y hasta aquí voy a llegar. Cedo la palabra al que conozco desde hace 40 años, mal contados. Y bueno, ustedes en lo que han oído de mi currículo, se habrán dado cuenta de que yo no me dedico a la literatura, ni a la crítica literaria. No soy especialista ni en Proust, ni en Joyce, ni en Kafka, pero soy un poco especialista en Juan Gavilán. Por la amistad que nos une, las veces que hemos hablado de literatura, pero también porque tuve el honor de dirigir su tesis doctoral que trataba de un tema que está muy relacionado con este libro y con lo que probablemente dirá luego Juan, la creación del lenguaje, la producción del lenguaje y los procesos de creación del lenguaje. En la tesis doctoral se centraba en el lenguaje común, en el lenguaje de todos los días y en la estructura que subyace al lenguaje desde muchos puntos de vista. Desde una posición, como le gusta decir a él, liminar, en el límite entre distintas disciplinas. Así es el autor. En la lingüística, en la filosofía,
en la psicolingüística, en la neurolingüística, en la antropología, y a partir de todos esos campos que él ha estudiado profundamente, puede decir cosas nuevas y cosas de interés. Cuando me contó Juan que iba a publicar un libro que yo ya conocía parcialmente por trabajos previos que había leído a lo largo de los años, eché en falta un autor. Quizás sorprenda a Juan que yo lo recuerde, pero es que fue el primer autor del que me habló Juan, sentados en la puerta del Central de Málaga en los años 70, de 74, que fue cuando yo llegué aquí. Georges Bataille. No tiene Georges Bataille la significación de columna, de elemento esencial para entender la literatura moderna, quizá, pero tiene una especial significación para Juan, y quizás sea un trabajo, un libro que pudiera venir en el futuro. Pero bueno, hemos venido a hablar aquí de este libro, de estos tres autores a los que Juan reúne en un libro que significa un acto de supervivencia. Yo voy a explicar después esto brevemente, pero un acto de supervivencia de estos autores y de este autor, para un descreído, deslenguado e irreverente filósofo y filósofo del lenguaje. Deslenguado, al menos en su juventud, cada vez menos. Irreverente siempre, y por muchos años. Supervivencia. Supervivencia en la escritura. Escribe Juan sobre Kafka. Para alguien que renunció a encontrar el sentido de la existencia en el trabajo, en la familia o en la religión. Autores capitales, he dicho. Kafka, Joyce y Proust. En ellos se apoya el origen y la clave de la novela contemporánea. La reinvención de la rueda narrativa, en la reconstrucción del lenguaje por parte de Joyce, de la memoria, Proust, y de la angustia de la existencia, Kafka. Y filosofía del lenguaje, que es Juan Gavilán. Filósofo del lenguaje, filólogo de formación, no lo olvidemos. Este libro, antes lo he dicho, se apoya en el libro Lenguaje y Creación, publicado en 2008, que recogía lo esencial de la tesis doctoral a la que me he referido antes. Y hacía esa observación sobre el proceso creativo en la posición liminar que he descrito antes. Ahora resulta que hay que volver la mirada hacia los textos de estos tres autores. Me ha recordado también el título, y luego leyendo el libro, un ensayo que se publicó en 1967 por parte de Michel Foucault, Nietzsche, Freud y Marx. Señalaba Michel Foucault estos tres pensadores como claves del giro copernicano en la historia humana. Sobre ello se escribió mucho y se leyó, y cada vez se lee menos. Pero Juan ahora apunta con este libro excelente al significado de Joyce, a través del Ulises, de Proust, con la recherche du temps perdu, y con Kafka,
las metamorfosis fundamentalmente, pero también el proceso, el castillo y sus cartas a Milena. Voy a aprovecharme de lo que he leído en este libro para hacer algunas preguntas que quizá, y seguramente serán preguntas absurdas, pero que a mí me han surgido a la luz de la lectura del libro de Juan. Interpretaciones parciales de estos autores. Y yo he ganado mucho leyendo este libro. En primer lugar, Joyce. ¿Tiene Joyce carencia de lengua? Lo que puede parecer una contradicción. ¿De su propia lengua? ¿Por motivo de la imposición de otra? Oh, ma mère, où est ma langue? En el libro de Joyce, Retrato de un artista como un Portrait of the Artist as a Young Man, escribió Joyce: la lengua en la que hablamos es suya antes que mía. Qué diferentes son las palabras casa, Cristo, cerveza, maestro, en sus labios y en los míos. No puedo hablar o escribir estas palabras sin inquietud de espíritu. Su lengua, tan familiar y tan ajena, será para mí siempre un habla adquirida. Yo no he hecho ni aceptado sus palabras. Mi voz las mantiene a raya. Mi alma se estremece a la sombra de su lengua. Estaba hablando con un interlocutor inglés. ¿Es su obra un deseo de modificar la lengua para ajustarla al alma secular perdida de la patria irlandesa? Es una enorme contradicción, lo sé, para un escritor supremo en lengua inglesa. Y estos juegos a los que se refiere Juan, esa reconstrucción, esa destrucción del lenguaje, de la lengua inglesa, ese juego lingüístico, diálogo interior, no es sino el deseo de romper esa lengua, de modificar esa lengua. Dublín es el contexto de la lengua modificada. Aquí Juan tiene una visión de filósofo del lenguaje, de lingüista. Chomsky y los psicolingüistas, a los que ha leído tanto. En segundo lugar, Kafka. Kafka es, ya se sabe, la angustia en un mundo cerrado. No recuerdo en el caso de Kafka problemas especiales o manifestados de manera literal sobre el bilingüismo checo-alemán. No lo recuerdo. Es, sin embargo, un espectador espantado del mundo exterior e interior. Y la escritura es su salida. Pero es una salida insatisfactoria, porque no le sirve para salir del laberinto que es la vida. El final del proceso, que me es muy querida esta obra, es sintomático. Es imposible comprenderlo. El mundo, la vida, y por eso no se puede escapar. Es mejor dejar hacer a los esbirros, al final. No tengo a nadie, recuerda Juan Gavilán a propósito de una misiva de Franz Kafka a Milena. No tengo a nadie salvo el temor. Abrazados y convulsivamente nos debatimos las noches enteras. La rebelión contra el padre y el mundo que Franz Kafka representa. La lengua alemana de la madre, en vez del checo del padre, es un refugio, pero al final está solo la nada. Morir es entregar una nada a la nada. La deformación
El caos, el laberinto, es el contexto de liberación. Liberación al final fracasada. No olvidemos que Kafka quería destruir su obra. Y finalmente, Proust. Reconstrucción del tiempo pasado del escritor que carece de identidad y necesita recuperarla. La memoria es el mundo de Proust, como lo es el lenguaje para Joyce y el caos del mundo para Kafka. El pasado, la memoria, es el contexto de la identidad perdida. La parte final del libro es su máxima expresión. Ahí donde llega el autor tras la interpretación de Joyce, Proust y Kafka. Y digo interpretación en el sentido técnico del término. Ricoeur, a que menciona varias veces, la hermenéutica. La teoría de la subjetividad creadora es el título del capítulo final. ¿Qué es la creación? ¿Cómo el deseo hace la escritura y moldea al sujeto? Pero esto es probablemente algo que Juan Gavilán, no, probablemente no, seguro, va a explicar mucho mejor que lo haría yo. Muchas gracias por este magnífico libro y por tantos años de amistad. Gracias. ¿Así? Bueno, para empezar, me tocan los agradecimientos. Tengo que agradecer a la editorial, a Juan Ceile, a Rafael Ballesteros, que son realmente los artífices de este libro. Sin ellos posiblemente no existiera, sería un cúmulo de trabajos, de folios dispersos, de estudios sobre cada uno de los tres autores. Es más, yo creía que era un proyecto editorial imposible. Y bueno, la realidad me dice lo contrario. Un volumen espléndido, una edición magnífica, un diseño fantástico, es decir, que evidentemente un agradecimiento porque de ello es el libro. Agradecer también a Rafael, a Unicaja, por cedernos el local, por las atenciones, etcétera. Y por supuesto a Gerardo Ballesteros, que se desvive por todas las cuestiones absolutamente necesarias del trabajo, de entrega, de búsqueda, de llamada, etcétera. Por supuesto, el último, pero no el menos importante, mi amigo Juan, que bueno, empieza diciendo yo no soy crítico, bueno, yo tampoco. Yo no soy experto en literatura, pues yo tampoco. Y sin embargo hace una exposición que yo debo cerrar lo que tengo, cierro el micrófono y me voy, porque lo ha dicho todo. Es decir, ha hecho un análisis magistral exponiendo mucho más de lo que había. Mis problemas, los problemas que arrastro últimamente, pues a mí me impiden leer. Yo posiblemente debía haber hecho una de estas cosas que se llevan ahora, que llaman spoilers, ¿no? No lo sé, bueno, estas cosas que se ponen de moda, ¿no? Bueno, que en realidad él lee algunos de los pasajes, los más atractivos, pero no podía. Entonces debo empezar con otras cuestiones. Voy a exponer los motivos que me llevan a escribir el libro y voy a intentar dejaros en la puerta del libro. Es decir, no voy a hablar prácticamente del libro, aunque no hablando del libro hable de él, ¿no? Bien, de entrada, y empezando ya con el tema, yo tengo que reconocer que este no es un libro que yo me propuse escribir en un tiempo determinado. Tengo que reconocerlo porque realmente
no es una proposición que yo me hiciera hace 40 años, ¿no? Yo hace la década de los 70 empecé a leer a Proust, en la década de los 70 empecé a leer a Kafka, en la década de los 70 le hice la primera lectura, no muy afortunada, de Ulises, y me dejó la espinita clavada que recuperé posteriormente. Y bueno, pues el azar, la casualidad, el apoyo, el impulso que recibo de la editorial cuando hace unos años recibieron con entusiasmo que yo había escrito algo sobre Joyce, sobre Proust y sobre Kafka, pues son los que me impulsaron a darle forma, a reunir una masa de escritos que en cierta medida eran informes. No tenían forma, pero que había que recomponerlo, había que simplificarlo, porque eran 700, 800, había salido un volumen imposible, ¿no? Y bueno, tuve que escribir una introducción, que es la introducción a la que han hecho referencia, y hacer un cuarto capítulo, uno dedicado a cada autor. El título que llevaba el libro, en principio, no le gustaba a la editorial, con razón. Tampoco le gustaba a mi mujer. Entonces, bueno, pues yo pensé que Juan cambia o, bueno, hay problemas, ¿no? Es decir, que realmente era un título significativo, es decir, realmente se trataba del, bueno, literalmente, en el curso de la novela. Y cuando yo hablaba en el curso de la novela, yo no me estaba refiriendo a un curso académico unitario con una serie de lecciones acerca de técnicas narrativas, de desarrollo de argumentos y las 3 novelas como centro de estudio, sino que yo me estaba refiriendo al término, a la significación, al significado que tiene curso de devenir temporal. Es decir, mi intención, porque a mí no me gusta lo fácil, mi intención no era hacer un estudio sobre Joyce, eso era fácil. Hacer un estudio sobre Proust era fácil, ahí hay muchos libros escritos, ¿no? Y hacer un trabajo sobre Kafka, bueno, relativamente fácil también, ¿no? No, yo tenía que hacer algo complicado. Y entonces pensé que lo verdaderamente complicado era entrar en el devenir de la propia novela, de la propia narración. Entrar en la temporalidad, en el tiempo, como un elemento fundamental a la literatura y como un elemento fundamental a la novela. Y en este sentido, algo que permaneció y que además queda como un titulito de uno de los capítulos de la introducción, en este sentido, a mí me permitía conocer algo tan importante como que en Proust el tiempo se vivía con lo que él llamaba una especie de telescopio de larga distancia. En el tele ya está a larga distancia, pero él llamaba un telescopio con mirada de larga distancia, con lo cual él se estaba refiriendo justo a lo que ha dicho Juan, de conocer el pasado, entrar dentro de los laberintos de la memoria, saber qué es mi realidad en cuanto a que soy un ser viviente y que he estado sometido al tiempo, he desarrollado mi personalidad, he escrito, etcétera. El texto del Ulises de Joyce era un texto que a mí me permitía algo verdaderamente atractivo, que era quedarme en el momento del presente, pero no quedarme yo, quedarme en el momento del presente porque Joyce se quedaba en el momento del presente. Si Proust aplicaba el telescopio, una mirada a larga distancia, Joyce lo que hace es aplicar una mirada en el presente, una especie de microscopio, con lo cual dilata el presente. Lo dilata, hace que el presente sea continuo y además que sea prácticamente inconmensurable, es decir, que no se pueda medir, que sea inmenso, pero inmenso hasta el punto de escribir, esto lo veremos a continuación cuando veamos el argumento de Ulises, hasta el punto de escribir 600, 700 páginas sobre un solo día, que en realidad no son un solo día, sino que son 18 horas. Porque él se recoge sobre las 3, 4 de la mañana cuando se levantó a las 8 de la mañana. Es decir, que realmente esto lo veo. Pero realmente es esa especie de extender el presente
de tal manera que, como hacía Aquiles y la tortuga en aquella famosa aforismo griego, ¿no? El presente siempre dejaba como intervalos con los cuales la persona, el autor, los personajes prácticamente caían en el abismo, estaban sometidos al abismo de una vida que tarda en pasar. Bueno, Milan Kundera había dicho que Flaubert fue el que hizo la novela del aburrimiento y que Joyce lo había completado. Que él había completado esa teoría, esa novela del aburrimiento, la novela de la gran extensión, de la nada, del vacío, etc. Claro, pero realmente Kafka me ofrecía otra posibilidad. O sea, que el título no era tan inocente. Kafka me ofrecía otra posibilidad. Y la posibilidad que me ofrecía Kafka era un tiempo empantanado, era lo que yo he llamado por ahí en el libro, no sé dónde, porque no lo he podido leer, no lo he podido releer. Yo he llamado la ciénaga del presente. Es decir, la ciénaga, el tiempo empantanado en el que la angustia se come al individuo, se come al novelista, se come al personaje. Y realmente esta era la cuestión. Es decir, lo que me permitían las novelas, Juan lo ha visto muy bien, lo que me permitían las tres novelas, lo que me permitía precisamente era la posibilidad de encontrar en estos textos y en estas narraciones los misterios más acuciantes de la existencia. Es decir, algo que el pensamiento y que la ciencia posiblemente no pueda darme. El pensamiento filosófico, el pensamiento científico, la psicología, etcétera, no puede darme. Posiblemente estos tres autores fueran grandes psicólogos porque eran grandes escritores, pero no al revés, ¿no? Entonces, lo que me permitía era esa idea de que el novelista es un etnógrafo de la vida diaria, de las ideas, de la ideología, del pensamiento que existe a nivel social, pero mucho más radical todavía, que es lo que me interesaba a mí. Lo que me interesaba a mí es un auténtico etnógrafo, son como antropólogos de la vida interior, del mundo interior, de los sentimientos, de las emociones, de los conflictos personales, de la angustia, de la nada, del vacío, de la muerte, la fragilidad, la debilidad. Eso es lo que me ofrecían los tres autores. La memoria, el tiempo. Las reflexiones de Marcel Proust sobre el tiempo son fantásticas. Las reflexiones que hace Marcel Proust sobre el amor son magistrales. De hecho, Samuel Beckett dice, no sé si con mala idea, que posiblemente sea el novelista que ha tratado mejor en los amores desgraciados. Y posiblemente lleve razón. Es decir, es difícil encontrar en Marcel Proust un amor que fuera feliz. Es decir, desgracia y amor van unidos para Proust. Y bueno, en este caso lo hace de una manera magistral. Pero no acaba aquí la cuestión. Yo no tenía suficiente con esto. Es decir, posiblemente, si yo me hubiera quedado aquí, ya estaría haciendo algo que, bueno, no estaría mal. Bueno, realmente estamos alumbrando esas esferas del mundo interior que en otras parcelas del conocimiento son prácticamente imposibles. Pero a mí me faltaba dar una vuelta de tuerca, una más, ¿no? Y entonces lo que hice fue desplazar el sentido y la mirada desde el texto. Evidentemente no soy crítico literario, no soy profesor de literatura comparada, aunque me gustaría hacerlo, porque en muchas películas románticas americanas el protagonista siempre es, no sé por qué, un profesor de literatura comparada, pero no, yo no lo soy, soy filósofo, me dedico a la antropología, soy profesor de antropología. Y lo que me interesaba era precisamente esta mirada del antropólogo, la mirada del etnógrafo, que se desplaza del texto, se desplaza de la novela y vuelve la mirada hacia el interior del sujeto, es decir, hacia la subjetividad creadora. ¿Qué pasa en el individuo? ¿Qué pasa en el novelista cuando tiene capacidad para crear estos tres grandes monumentos de la literatura contemporánea?
¿Cuáles son los mecanismos creativos? Por eso es el abismo de la creación. Y en este caso yo tuve suerte, fue la suerte la que me asistió, no fui yo, fue la suerte la que me asistió de reunir a estas tres grandes cumbres de la literatura. Evidentemente puede faltar Bataille, puede faltar Thomas Mann, puede faltar, pero realmente los tres me ofrecían suficiente. Y los tres habían hecho este giro que yo estoy reconociendo ahora. Esto era lo importante. Lo que a mí me extraña es que nadie lo hubiera visto. Lo verdaderamente extraño es que nadie se hubiera dado cuenta que Marcel Proust, durante toda la obra, que son 7 volúmenes, casi inabarcable, durante toda la obra se está quejando continuamente de que no tiene dotes para la literatura, que no puede escribir, que es incapaz de escribir, que es impotente, no puede, él no puede hacer las mismas obras. Lo está diciendo, lo está poniendo en boca de Marcel, el protagonista de En busca del tiempo perdido. Marcel es incapaz de escribir como escribían sus autores consagrados, como Bergot, ¿no? Es decir, era imposible, no podía escribir. Lo que escribía se le caía, se quedaba falto de vida, de interés, de entusiasmo. Es decir, era una escritura plana, vacía, fría. No tenía sentido. Y se queja durante toda la obra. Por eso yo he mantenido la idea, además de reconocer que no es mía, no voy a vacilar en esto, no es mía, es de Paul Ricoeur, un filósofo hermeneuta francés. Yo mantengo la idea de Paul Ricoeur de que toda la obra de Marcel Proust es la obra narrativa que él habría escrito si hubiera tenido talento para escribir. Es increíble, porque claro, Marcel Proust no termina la novela prácticamente o la termina en el lecho de muerte. La termina prácticamente en el lecho de muerte, es decir, que realmente es una novela que se la ha ido prolongando en la vida y que él no ha podido. Es decir, realmente es un autor que se considera, o que ha considerado durante mucho tiempo, o ha puesto en boca del narrador, de Marcel, del protagonista de la novela, ha puesto en boca de Marcel que él no tiene capacidad para escribir, que no puede escribir, que no tiene la capacidad de los grandes novelistas. La novela de Proust es una novela que se está narrando la vida elegante de los salones de París, de la alta burguesía, de la nobleza, y él es incapaz de narrar la vida de esos salones. Es verdaderamente incapaz. Y se está quejando continuamente. Se va a un hospital, se encierra, aprovechando de que tiene un problema de tuberculosis, pero su problema no es realmente el problema físico, le pasa como a Kafka. El problema es un problema mental, es un problema de incapacidad. Es decir, el gran Proust se siente incapaz. De hecho, no sé si lo sabéis, pero si no sabéis yo os lo digo. Es decir, hasta casi al final, él no sabía si iba a escribir un ensayo o una novela. Es verdaderamente increíble, ¿eh? Las dudas que se pueden establecer en un gran creador, en un gran novelista. Claro, esta idea de la novela de aprendizaje, de la novela de iniciación, del yo habría escrito esta novela si hubiera tenido cualidades, es lo que le permite prolongar la mirada hacia el pasado. Pero además no la mira por capricho. No es que prolongue la mirada por capricho, sino que la prolonga porque tiene la convicción segura de que es en la memoria creadora, donde se tejen las tareas creativas. Es decir, en el inconsciente,
en el inconsciente, en la memoria. Ya no tiene la idea de la memoria como un cajón, un baúl en el que vamos guardando los materiales, sino que la memoria es aquello donde van entrando los materiales, pero los materiales interactúan entre sí de tal manera que es como una cantera. Él la llama una cantera olvidada. Una cantera olvidada que de vez en cuando la piedra se nos puede convertir en una estatua. Es decir, la idea es tan simple como que de la memoria creadora pueden surgir las estatuas bellas, las esculturas bellas del arte, ¿no? Y ahí es donde se tejen la escritura. Hay algo que es verdaderamente, bueno, antes de que se me pase una pequeña comparación, es decir, Proust es exquisito, cualquiera que yo lo haya leído lo sabe, Proust es exquisito, el olor a las lilas, el olor a las flores. Joy es lo contrario, es la vida ordinaria, es la vida ordinaria de Dublín. Y cuando hablaba Juan de la Lengua, él es un hombre que además de vivir en Dublín, muy pronto y muy joven, vive en el exilio. Y en el exilio prácticamente llega a hablar en italiano y escribe en italiano. Entonces, pero es curioso esa vida ordinaria que yo estoy diciendo que él hace, que puede llegar a cuestiones de tan mal gusto, pero también escrita, como que cuando él vuelve a su casa de la gran aventura, después hablaré de la aventura, estoy casi adelantándola, ¿no? Cuando llega al dormitorio, se corta una uña del dedo gordo con las manos, con el dedo, y la huele. No huele las lilas como Proust. Es decir, es tan guarrillo que es capaz de detalles tan vulgares como este. Pero os puedo asegurar que, tal como lo cuenta Joy, es fantástico, es espléndido, es decir, porque es una aventura lingüística. Después continuaremos. La idea de Proust prácticamente es la misma que tenía un filósofo francés, que era familia alejada suya. Henri Bergson. Henri Bergson hablaba de la división entre el yo social y el yo profundo. Pues Marcel Proust prácticamente la sigue aceptando exactamente igual. El yo social es el de aquella persona que había perdido mucho tiempo en los salones de París, en conversaciones de absoluta vulgaridad, frívola, que nunca le llevaron a ningún sitio. Cuando él verdaderamente empieza a encontrar el provecho es en el recogimiento, cuando se esconde, cuando se guarda en su casa, se esconde en su casa como un ermitaño y se dedica a escribir la novela que nunca pudo, aquella novela que nunca pudo. Bien, de la memoria, pero también de los sueños. Es verdaderamente curioso que, bueno, son muchas las referencias que hacen los sueños en la literatura, y tampoco es mi tarea la de hacerlo, pero lo que sí tengo que decir es que Proust decía que los sueños son el otro maestro al que nos debemos la mitad. Bueno, yo no creo que él durmiera la mitad del día, pero bueno, la mitad del día, bueno, por lo menos una parte del día, ¿no? Es decir, la literatura viene de los sueños, y eso lo dice también Kafka. Los sueños son el revelador de la literatura, dice Kafka, ¿no? Y bueno, y en Joy se encuentra de forma habitual, entre otras cosas porque la última obra, el Finnegan Wake, es como si fuera prácticamente un gran sueño, como si fuera un gran sueño. Cuando hablamos de Kafka, no tenemos más remedio que pensar que lo que decía Elias Canetti. Elias Canetti escribió un libro fantástico que se llama El otro proceso de Kafka y se dedicó solo y exclusivamente, más fácil que lo que he hecho yo, solo y exclusivamente a las cartas que le escribe Kafka a Felice. Entonces él dice que le daba vergüenza la cantidad de intimidades que contaba Kafka en esas cartas. Dice, pero yo me sentí contento cuando leí La Metamorfosis y vi que en La Metamorfosis habían intimidades mucho más escandalosas que en las propias cartas que le escribía a Felice. Bueno,
Kafka decía algo tan simple como solo soy literatura, pero realmente es así. Es decir, las cartas a Felice y las cartas a Vilena, que son interminables, él las dedica para no dejar de escribir. O sea, él las hace para observarse a sí mismo y poder sacar del fondo del inconsciente conocimientos que de otra forma se quedarían ahí. Es verdad lo que decía Juan también en su comentario, es decir, el problema de Kafka es que él está escribiendo sobre realidades verdaderamente espeluznantes, es decir, sobre la angustia, la debilidad. Él se creía verdaderamente débil, frágil, él se creía cercano a la muerte. De hecho, la frase de él, que yo la pongo en el libro, yo solo voy a entregar nada a la nada, es decir, la muerte prácticamente no es nada, yo voy a entregar nada a la nada, yo soy nada, ¿no? Entonces, realmente la idea es tan simple como que la literatura no llega a salvarlo nunca, la escritura no lo salva, porque la escritura siempre viene como un recién nacido llena de mucosidad y de sangre, dice él, ¿no? La metáfora es suya. Viene llena de mucosidad y de sangre, es decir, va llena de los horrores de la existencia, de los horrores del existir. Hay una frase que yo me he traído, no sé si podré leerla, la he escrito con una letra muy grande. Mi novela avanza lentamente, su faz se parece espantosamente a la mía. ¿No os podéis imaginar en las cartas y en los diarios a alguien que tenga más talento que Kafka para denigrarse a sí mismo? Puede decir las cosas más horribles sobre él sin ningún tipo de pudor. Soy como una concha vacía que cualquier pie en la playa podría pisar sin que se pierda absolutamente nada. Cuando voy, tenía la costumbre de meterse en una barca en el río y dejarse de ir con la corriente. Si alguien me viera, como estaba tan delgado, y además le impresionaba tanto su delgadez, su debilidad y su fragilidad, si alguien me viera, vería a un difunto en su ataúd. Entonces, bueno, realmente la novela de Kafka va compartiendo esta idea, tanto de Proust como de Joyce, para alcanzar los valores literarios, la creación literaria dentro del mundo del inconsciente. Es decir, el problema de la creatividad, el problema de la creación es poder sacar del inconsciente, poder sacar de la memoria esa cantera, esas estatuas que habían olvidadas. Proust hablaba de las verdades del arte, que eran verdades esenciales. Joyce nunca habría hablado de verdades del arte, a pesar de su tomismo un poco reformado, ¿no? Porque realmente ahí lo que se daban eran tipos de, bueno, lo contrario, en vez de verdades del arte, apariencias, ¿no? La apariencia. Pues vamos, y termino, porque tengo que terminar, vamos con Joyce, Prácticamente el más complicado, el más difícil, pero el más divertido y además es muy interesante. Yo recomiendo a todo el mundo que después de leer mi libro lean a Joyce. Bueno, el argumento del Ulises es un argumento muy simple. De hecho, yo llego a pensar que el argumento no tiene prácticamente ninguna importancia. Si hay algún joyciano apasionado, me puede crucificar, pero después lo intentaré justificar. El argumento es muy simple. Son dos personas que salen desde dos puntos distintos de Dublín. Stephen sale de la Torre Martello y Bloom sale de su casa, de la École Street. Desayunan, él desayuna en la torre, él desayuna. Dédalus no tiene pensamiento de volver a la torre, porque hay un inglés que lo ha vuelto loco, parece que se le escapa un tiro, ya no sé si se le escapa el tiro en la novela, o es que realmente en la vida diaria, porque Joyce vivió en una de estas torres y también había un amigo suyo que también tuvo un episodio, y él no quiere volver, tiene miedo y no quiere volver a la Torre Martello. Cada uno lleva su itinerario por Dublín, hasta que se encuentran aproximadamente a las 10 de la noche en un hospital materno,
donde Bloom ha ido a visitar a la señora Purefoy, que es una amiga antigua y que ha tenido un hijo después de no sé cuántas semanas esperando, una de las muchas crueldades que se le ocurren a Joyce, ¿no? De poner a una mujer que ha estado semanas de parto, ¿no? Que ha estado mucho tiempo esperando. Bueno, es el humor de Joyce. Bien, hay un tercer personaje que es Molly, la mujer de Bloom, que prácticamente no aparece en la novela. Por la mañana suenan las arandelas de la cama, suenan, y él la escucha, va a llevarle el desayuno y ella está leyendo un libro y tiene mucha gracia. Yo me imagino que a vosotros no os hará, pero tiene gracia porque Molly es lo único que hace por la mañana en la novela, es lo único que se le ve, con una pinza del pelo, con una horquilla, señalan el libro y le pregunta a Bloom qué significa esa palabra. Y entonces al preguntarle qué significa esa palabra, la va deletreando. Y lo que dice es metempsicosis. Claro, y la palabra, el término metempsicosis, va dando vueltas, va apareciendo continuamente en la novela. Va apareciendo. Es una de las claves que tiene el Ulises de Joyce. Hay elementos recurrentes que le dan fuerza al argumento, que le dan fuerza a la estructura de la novela. Le dan un folleto de Elías viene, que dice Elías viene, de una secta religiosa. A lo mejor una secta, era una iglesia, pero en fin, casi igual. Él arruga el folleto y lo tira al río. Y ese folleto va descendiendo río abajo, va por el Liffey, y cada 3x4 aparece Elías viene en la novela, y el que no conozca, que ha cogido el folleto y lo ha tirado, dirá, ¿a qué viene esto? Bueno, pues el folleto que va bajando río abajo entre los barcos, entre tal. Esto es un poco también la humorada, el humor de Joyce. Es una novela humorística, aunque parezca lo contrario. Bien, se encuentran los dos personajes a las 10 de la noche, pasan una hora juntos, prácticamente no se hablan, cosa que debilita mucho la idea de que Bloom intentaba ser como el padre de Stephen Dedalus. Yo no me lo creo. Pero bueno, cada uno y cada crítico que diga lo que quiera y que haga lo que crea conveniente, ¿no? Van a un burdel. En el burdel se vive una vida loca, es una especie de locura, es una especie de obra teatral totalmente desquiciada. Los críticos dicen que tiene como avance La tentación de San Antonio, de Flaubert. Me imagino que será verdad, ¿no? Van a la casa de Bloom porque Bloom tiene la esperanza de que su mujer, que le está poniendo los cuernos ese día, con su representante, porque es cantante de ópera, que su mujer se termine enamorando del poeta loco, de Stephen Dedalus, antes que de Boylan, que es el representante, y que a él le parece una especie de chulo de baja topa, ¿no? Entonces, van a la casa, Stephen Dedalus decide irse, no se sabe dónde va a ir, nadie sabe dónde va porque no tiene ningún sitio donde ir, y se terminan separando en el jardín con una escena que yo os recomiendo que la leáis. La podéis encontrar en el libro, pero si leéis el Ulises deberíais leerla porque es magistral. Es un lenguaje pseudocientífico. Está escrita con un lenguaje pseudocientífico, cada capítulo está escrito con un lenguaje distinto, y en ese lenguaje pseudocientífico, pues uno sobre el costado de otro hacen como una larga, cálida y metafísica meada, y se separan mirando a las estrellas, y se separan. Stephen va a no se sabe dónde, y Bloom vuelve al cuarto, a la habitación, al dormitorio, donde lo espera somnolienta Molly, y duerme como dormían todas las noches, con la cabeza hacia atrás, hacia los pies tal, cosa que a Molly le da mucho asco, pero nunca ha puesto en duda. Y pues a partir de ahí
se despliega el famoso monólogo de Molly, que ellos han publicado en la editorial. Ese famoso monólogo se despliega a partir de entonces. Yo en el libro, en mi trabajo sobre Joy, le he dado mucha importancia al río, porque pensaba que era un símbolo, el símbolo del paso del tiempo, era como un elemento que medía la acción, que medía el tiempo. Y hay un momento en que me dio cierto miedo, porque realmente es verdad que siempre está presente y que está midiendo y está tal, pero no aparece tanto como yo decía. A mí se me terminó quitando el miedo cuando leí el Finnegan Wake y el personaje central, uno de los personajes centrales del Finnegan Wake es precisamente el río. Es precisamente el río. Y Ana Livia, nombre en italiano, curiosamente, la mujer de su amigo Suevo, pues Ana Livia, que es el nombre de la protagonista, es la que por lo visto, según él, el cabello de Ana Livia es la que monta el flujo del río. Cuando llegan a la casa, realmente yo me encuentro con uno de las cuestiones que a mí me entusiasman, y es que la historia de la vida de Bloom y de la historia de la vida de Molly vuelven a repetirse. Es decir, es lo que yo llamo la repetición del eterno retorno, la repetición continua del eterno retorno del presente. Es decir, realmente toda la historia ha estado vivida en el presente. Es un día, pero es que además esa historia se va a volver a repetir. Se va a volver a repetir, porque al día siguiente será igual. Dice Molly, sí, te llevaré el desayuno a la cama y te exprimiré una pera madura en la boca si la tengo. Entonces, bueno, no sé qué pera le iba a estrujar en la boca, pero realmente esa es la historia, esa es la historia. Y hay una parte que a mí, claro, yo cuando interpretaba así el libro me quedaba un poco temeroso, pero cuando uno lee el Finnegan Wake, lo que encuentra es que precisamente donde termina la novela, empieza la novela. El final del Finnegan Wake engancha con el principio de la novela. Termina la novela con el estilo de Joy, iba a decir de Freud, con el estilo de Joy, que es un estilo complejo, alambicado, rompe el lenguaje, termina diciendo un camino, un solo, un largo, un querido, un último, además con artículos indeterminados, y termina diciendo él. Y ahí termina el tal, termina con un artículo que no tiene sustantivo. En la traducción española, ese él no aparece, no lo traduce, no me acuerdo cómo se llama el traductor argentino, ¿no? Pero realmente, claro, es él. Y es que él engancha con el principio de la novela, que es un sustantivo que aparece con minúscula y sin ningún tipo de señal. El río, el camino tal, el río que fluye, river run, un río que fluye continuamente como tal, como la corriente. Yo creo, y casi voy a terminar para no aburriros, yo creo que realmente la historia del Ulises, exactamente igual que la historia del Finnegan Wake, no es una aventura, no es la aventura de los personajes, porque yo creo que los personajes, todos los personajes confluyen en Joy. Los personajes confluyen en Joy. Es curioso, su amado Flaubert, le tengo auténtica admiración a Flaubert, Flaubert decía, Madame Bovary, c'est moi. ¿No? Y yo creo que Joy podría decir lo mismo. Ulises, c'est moi, soy yo. Es decir, tanto Bloom como Stephen Dedalus confluyen en el autor, confluyen en Joy. Si realmente la tarea del libro es lo que Proust llamaba el libro interior. Bueno, Mallarmé lo había dicho mucho mejor que yo. Mallarmé había dicho, il se promène lisant au livre de lui-même. Él se pasea leyendo en el libro de sí mismo. Realmente eso es lo que ocurre.
Eso es lo que ocurre en los tres autores, pero eso es lo que ocurre en Joyce. Joyce está leyendo en su propio inconsciente, está convirtiendo la tarea de Joyce en la aventura del lenguaje, pero es la aventura del lenguaje que está saliendo de su propio inconsciente, está convirtiendo el inconsciente en lenguaje. Su gran novela es lo que llamaba Proust el libro interior. El libro interior. Es un libro que está escrito en otros caracteres y la única labor que tiene el autor es traducirlo, convertirlo en lenguaje. Muchas gracias, yo ya me abro al diálogo.